Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Les habla nuevamente Elvin y hoy vamos a descubrir juntos la fe que necesitamos en estos tiempos difíciles. Estaremos mirando el ejemplo de la fe de Noé, una fe que escuchó la voz de Dios cuando el mundo guardaba silencio, que obedeció cuando nadie más creía y que perseveró hasta que ve cumplida la promesa. Quédate hasta el final porque aprenderás cómo vivir una fe práctica, firme y obediente. Una fe que también puede salvar tu casa, como lo hizo con Noé. La vida de Noé se resume en un versículo poderoso. Lo podemos leer juntos en Hebreos 11, versículo 7. Y dice así: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. El escritor a los Hebreos nos presenta a Noé como uno de los héroes de la fe, junto con Abel y Enoc. Abel creyó y agradó a Dios con su sacrificio. Enoc caminó con Dios y fue trasladado. Y Noé creyó, caminó con Dios y sobrevivió al juicio. Su vida fue una fe activa, perseverante y probada en el tiempo más oscuro de la humanidad. Hoy, cuando la incredulidad, la corrupción y el desánimo llenan el mundo, necesitamos redescubrir esa misma fe que salva, teme y obedece. Noé no solo fue un personaje antiguo, es un espejo para todo creyente que quiere vivir fielmente en medio de una generación incrédula. Juntos vamos a ver algunas enseñanzas sobre Noé y su fe. Y primeramente, vamos a ver que la fe es el principio de toda relación con Dios. Si volvemos al versículo, comienza con las palabras: por la fe, Noé. Todo lo demás, su temor, su obediencia, su salvación, surgió de ese principio. Antes de construir el arca, antes de predicar, antes de temer, Noé creyó a Dios. Génesis 6:9 dice que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. Esa justicia no era producto de sus obras, sino fruto de su fe. Como nos enseña en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Noé creyó en el Dios invisible, confió en su palabra, y esa fe se tradujo en acción. Mira este dato interesante. Antes de ser probado por el diluvio, Noé ya caminaba con Dios en lo cotidiano. La fe no se improvisa en la crisis, se cultiva día a día. Hoy muchos quieren fe para el milagro, pero no para el mantenimiento diario. La fe de Noé comenzó en su hogar, en su trabajo, en su obediencia simple, en su relación diaria con el Señor. Así también, la fe verdadera no se limita al domingo ni a los momentos de necesidad. Se manifiesta en cómo confiamos en Dios para el pan diario, para la familia, para las decisiones pequeñas. La fe que sostiene en el diluvio es la que primero se ejercita en la rutina. Otra enseñanza importante es que debemos creer en lo que aún no se ve. En Hebreos 11:7 destaca que Noé fue advertido, dice, de cosas que aún no se veían. Nunca había llovido sobre la tierra. Esto podemos leer en Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. Nadie había visto un diluvio, ni existía el concepto de catástrofe universal. Sin embargo, Dios habló y Noé creyó. Esta es la esencia de la fe, creer en lo que no se ve,
Claro, algún día todos vamos a poder ver, porque nos enseña la Biblia que un día Jesús volverá y toda rodilla se doblará. Pero hoy muchas veces tenemos que creer sin aún ver la obra de Dios, o la respuesta de Dios, o la promesa de Dios. Jesús dijo a Tomás: bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Y Noé no tenía evidencia científica, ni pruebas visibles de esta lluvia. Solo tenía la palabra de Dios. Y eso le bastó. Hoy vivimos en una era que exige pruebas, datos y resultados inmediatos. Pero la fe genuina se sostiene en la promesa, no en la evidencia. Cuando Dios dice algo, su palabra es más segura que cualquier estadística. Y por eso, como Noé, somos llamados a creer incluso cuando lo que Dios promete parece improbable o imposible. Otra enseñanza importante es que el santo temor nos tiene que mover a la acción. El versículo añade: movido por temor, preparó un arca. La fe de Noé produjo un temor reverente. Ahora no era miedo servil, sino respeto santo por la santidad y justicia de Dios. Y este tipo de temor no paraliza, sino que mueve a actuar. Si pensamos en el mundo de Noé, todos se burlaban de él. Durante 120 años, mientras predicaba y construía, escuchó las risas de los incrédulos. Sin embargo, el temor de Dios pesaba más que la burla de los hombres. En Proverbios 1:7 declara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hoy necesitamos recuperar ese temor reverente. Muchos dicen creer en Dios, pero viven sin respeto por su palabra. El temor santo produce obediencia, pureza y perseverancia. Noé no temió al juicio, sino al Dios que lo anunció, y por eso actuó con diligencia. Noé también temía de sí mismo. No confiaba en su propio juicio, sino que siguió las instrucciones divinas al pie de la letra. Y esto podemos leer en Génesis 6, versículos 14 a 16. El verdadero temor de Dios nos libra de la soberbia de pensar que sabemos más que Él. Cuando uno teme desagradar a Dios, camina con cuidado y con humildad. Vamos a hablar un poco sobre la obediencia de Noé. El versículo inicial repite varias veces: así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Génesis 6, 22. Si observamos, su obediencia no fue parcial ni condicional. Construir un arca en tierra seca requería perseverancia, recursos y paciencia sobrenatural. Cada golpe de martillo era una predicación silenciosa de fe. También debemos mencionar la obediencia bajo la burla. Imaginemos el escenario. Generaciones enteras pasaban, niños se convertían en adultos y el viejo Noé seguía construyendo. Cada día repetía la misma advertencia: viene un diluvio, y nadie le creía. Aún así, no detuvo su obra. Esta obediencia a largo plazo es el sello de la verdadera fe. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 21. La fe que no obedece no es fe bíblica. Noé obedeció sin entenderlo todo, sin ver resultados inmediatos, con poca compañía y sin apoyo del mundo. Su obediencia fue su predicación.
Este segmento de la enseñanza lo titulo La separación del mundo, una señal de salvación. Cuando llegó el día, Jehová cerró la puerta, como dice en Génesis 7:16. Esa puerta marcó una separación eterna entre los que creyeron y los que no. Noé fue separado del mundo, no por orgullo, sino por gracia. Hoy, lamentablemente, muchos quieren la salvación sin separación. Pero el arca no tenía puertas traseras. Entrar era morir al mundo y vivir para Dios. Jesús también habló de esa separación. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos 37 a 39. En aquel entonces comían, bebían, se casaban, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Solo los que estaban en el arca fueron salvos. Así también el creyente debe entrar en Cristo, el verdadero arca. En Él somos resguardados del juicio venidero. Solo dentro de Cristo hay seguridad. Y vemos ahora los resultados de una fe perseverante. Después del diluvio, Noé y su familia salieron a un nuevo mundo. Lo primero que hizo fue levantar un altar. Podemos leerlo en Génesis 8:20. Su fe lo había sostenido, su temor lo había movido, su obediencia lo había salvado y su gratitud lo llevó a adorar. En Hebreos 11:7 dice que por su fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Su fe silenciosa juzgó a los incrédulos. Mientras el mundo los llamaba loco, Dios los llamaba justo. Así también el creyente fiel, aunque sea minoría, se convierte en testimonio viviente que confronta la incredulidad del mundo. La vida de un justo es una predicación más fuerte que 1000 palabras. Por eso es tan importante cuidar nuestro testimonio, porque a través de ella predicamos. Querido oyente, creo que es importante también hacer una mención para la mujer de Noé. Aunque la Biblia no menciona el nombre de ella, su papel fue esencial en la historia del diluvio. En Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Pero esa casa se salvó porque hubo una mujer que creyó junto a su esposo. Ella se sujetó, no por debilidad, sino por fe en el Dios que hablaba a través de Noé. Cuando nadie más creyó, ella permaneció a su lado, confiando en la palabra que Dios le había dado. Su sujeción fue una expresión de confianza espiritual, no de pasividad. Fue parte del mismo acto de obediencia que salvó a toda la familia. Hoy en un mundo que menosprecia la unidad y el orden de Dios en el hogar, el ejemplo de la mujer de Noé nos recuerda que la fe también se demuestra en la sujeción, en el respeto y apoyo a la dirección espiritual del esposo. Cuando una mujer se sujeta con fe, no está confiando ciegamente en un hombre, sino en el Dios que guía a ese hombre. Y esa fe, querido oyente, todavía hoy puede salvar hogares enteros. Como cada reflexión, es importante dar algunas aplicaciones para nuestras vidas hoy. Vivimos tiempos semejantes a los de Noé, días en los que la violencia, la corrupción y la indiferencia espiritual son moneda corriente. Jesús advirtió claramente, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Estas palabras no solo describen el pasado, sino que profetizan el presente.
Vivimos en un mundo distraído que se burla del juicio de Dios y ridiculiza la fe bíblica. Por eso el ejemplo de Noé no es solo inspirador, sino urgente para los cristianos de hoy. Primera aplicación. Creer a Dios aunque nadie más lo haga. Noé creyó solo. No había comunidades, iglesias o pastores para tener apoyo. Era un hombre contra el mundo. Sin embargo, su fe no dependía del apoyo humano, sino de la palabra divina. Claro, no estoy diciendo que no está bien ir a la iglesia, claro que sí, pero no dependemos de la iglesia para nuestra relación con Dios. Hoy, un hijo de Dios se enfrenta a un desafío similar. Las corrientes ideológicas, la incredulidad académica y la apatía espiritual presionan para hacer callar la fe. Pero la fe auténtica no depende del consenso, sino de la convicción. Pablo dijo: «Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso». Romanos 3:4. Cuando todos dudan, el verdadero creyente sigue confiando. La fe que agrada a Dios no necesita pruebas visibles, sino una palabra firme de parte de Dios. Aplicación 2. Debemos temer a Dios más que al juicio. Recordamos que el texto decía que Noé fue movido por temor, no fue movido por miedo, ni miedo humano, sino reverencia santa. Ese temor lo impulsó a actuar. En Proverbios 19:23 dice: «El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal». El temor del Señor no nos aleja de Él, nos libra del pecado. Hoy muchos viven sin ese temor y por eso no obedecen. Temer a Dios es reconocer su grandeza, su justicia, su pureza, y debemos dejar que esa conciencia guíe cada decisión. Mientras el mundo ignora los mandamientos, un hijo de Dios debe temer ofender a su Dios. Temer a Dios es elegir la integridad en un contrato, la pureza en el noviazgo, la honestidad en el trabajo. Recordar, el temor santo no paraliza, activa la fe. Aplicación número 3. Obedecer aunque el mundo se burle de ti. Dice en Génesis 6:22, «Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo». Si meditamos sobre este versículo, vemos que la obediencia de Noé fue meticulosa. No alteró el diseño del arca, ni buscó atajos. Su obediencia era una predicación visible. Hoy muchos cristianos escuchan la palabra, pero pocos lo ponen en práctica. Jesús mismo dijo: «¿Por qué me llaméis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?» Lucas 6:46. La obediencia es el lenguaje del amor a Dios. Juan 14:15. Y como Noé, debemos obedecer aunque nadie entienda nuestras decisiones, aunque burlen de nosotros, aunque nos miran mal. Recuerda, Noé también fue ridiculizado hasta que comenzó a llover. Aplicación número 4. Separarse del pecado para entrar en Cristo. Leemos en Génesis 7:16. «Y Jehová cerró la puerta». Esto es muy importante porque esa puerta marcó la línea entre los que creyeron y los que parecieron. Entrar en el arca fue un acto de separación. Así también, entrar en Cristo requiere dejar atrás el mundo y su sistema de valores. Jesús dijo en Lucas 9:23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame».
Hoy se predica un cristianismo sin renuncia, sin separación, sin cruz. Pero la salvación implica entrar en el arca y dejar el mundo afuera. Y para aplicarlo hoy, esto puede ser romper una relación tóxica, dejar algún hábito o abandonar un ambiente que enfría tu fe. Cada paso de obediencia es una entrada más profundo en el arca de Cristo, nuestro refugio eterno. Aplicación número 5. Permanecer fieles hasta el fin. Noé esperó 120 años sin ver una sola gota de lluvia. Su fe necesitaba y fue paciente. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La fe que empieza con entusiasmo, pero se apaga con el tiempo, no es fe madura. El verdadero Hijo de Dios no solo empieza bien, sino que termina obedeciendo. Jesús dijo en Mateo 24:13: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quizás hoy llevas años orando por algo sin respuesta, pues debes seguir creyendo. Si trabajas para Dios y no ves frutos, debes seguir construyendo. Si el diluvio tarda, sigue en el arca. La fidelidad prolongada es la señal de la fe genuina. Aplicación número 6. Debemos construir arcas de fe para nuestra generación. Como Noé, somos llamados a edificar arcas espirituales para nuestras familias y para la sociedad. El arca simboliza un refugio de fe, un espacio donde Dios es el centro y su palabra la guía. Dice en Hechos 16:31: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cada hogar cristiano debería ser un pequeño arca en medio del diluvio moral del mundo. Cada iglesia debe ser una fortaleza de verdad. Cada creyente debe ser un constructor fiel. La fe de Noé nos desafía a mantenernos firmes en medio de una generación incrédula. Él creyó cuando nadie más creía, obedeció cuando nadie obedecía, y fue salvo cuando nadie esperaba salvación. Su vida nos enseña que la fe verdadera no solo cree en Dios, sino que construye, persevera y transforma. Así también, Dios busca hombres y mujeres que construyan arcas de fe en medio del caos, en hogares santos, iglesias unidas, discípulos firmes, corazones rendidos. Dice en Mateo 24:37: porque como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que cuando Cristo vuelva, nos halle creyendo, temiendo y obedeciendo, como aquel justo que halló gracia ante los ojos del Señor. Antes de terminar, me gustaría hablar sobre la voz de Dios. Querido oyente, quiero responder una pregunta que quizás muchos se están haciendo en este momento. Si Dios habló directamente a Noé, ¿cómo nos habla Dios hoy? Es una pregunta legítima y profunda. Aquel patriarca escuchó la voz divina con claridad. Dios sigue hablando hoy, aunque no siempre con una voz audible como la que oyó Noé. La Biblia nos enseña que Dios se revela a quienes caminan con fe y comunión, no a los indiferentes, los que desean y tienen una relación con Él. Dios nos habla por su palabra, la Biblia, en su voz escrita, viva y eterna. Jesús dijo:
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Cada vez que abrimos la Escritura con fe, el Espíritu Santo aplica esas palabras a nuestro corazón. Dios nos habla por su Espíritu. El Espíritu Santo enseña, guía y recuerda las palabras de Cristo. Esto podemos leer en Juan 14:26. No siempre escuchamos un trueno, pero sí sentimos una convicción, una dirección o una paz interior. Esa es su voz, suave pero firme. También Dios habla al corazón que tiene fe y obedece. La fe es el oído del alma, por ella reconocemos su voz. Dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando creemos y obedecemos, Dios sigue revelando su voluntad. También Dios habla por las circunstancias. A veces una puerta cerrada, una pérdida o una bendición inesperada son su manera de guiarnos. Todo coopera para bien a los que le aman. Romanos 8:28. Si hoy una puerta te ha cerrado en tu vida, quizás es Dios hablando a tu vida diciendo que eso no es su voluntad. Finalmente, Dios habla para advertir y salvar. Sus llamados no son para asustar, sino para invitarnos a entrar en Cristo, nuestro arca de salvación. Hoy su voz sigue resonando en las Escrituras, en el Espíritu, en la fe, en las circunstancias y en su amor redentor. No se trata de oír un trueno del cielo, sino de tener un corazón sensible. Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27. ¿Estás escuchando tú la suya? Concluimos con este pensamiento. Noé no fue perfecto, pero su fe le permitió ver lo imposible, soportar lo insoportable y alcanzar lo imposible. Del mismo modo, cada creyente debe caminar con Dios, aunque el mundo se hunda en incredulidad. Recordar Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que salvó a Noé sigue disponible hoy en Cristo Jesús, quien es el arca de nuestra salvación. En Él somos guardados de la ira venidera y trasladados a una nueva creación. Oramos juntos. Señor, así como Noé creyó en tu palabra cuando nadie más lo hacía, yo también quiero confiar en ti. Aumenta mi fe para creer lo que no veo y obedecerte aun cuando no entiendo. Líbrame del temor del mundo y lléname de un santo temor hacia ti. Ayúdame a construir mi vida sobre la roca de tu palabra, sin ceder ante la burla ni la duda. Si me he alejado o he dejado de creer, hoy renuevo mi fe en Jesús, mi arca y mi Salvador. Que mi familia y yo hallaremos gracias ante tus ojos y que en medio de esta generación podemos caminar contigo fielmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.